Dios les bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo están en esta noche? Amén. Gracias damos a nuestro Dios. Qué bueno poder verles. Eso es muestra de la misericordia de Dios, ¿cierto? El hecho de que estemos vivos y estemos aquí es la misericordia del Señor que lo permite. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Yo le invito a que cierre ahí sus ojos y vamos a pedir al Dios de los cielos que nos respalde, que nos asista en este tiempo tan especial. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este día, Señor Dios, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Reconocemos, Rey de los cielos, que sin ti nada somos, que apartados de ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Y entendemos también que tu palabra, Señor Dios, es viva y eficaz, que esta palabra ha sido inspirada por ti para nuestra instrucción, para nuestra formación, para que cada día, Señor, lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Yo oro para que en el nombre de tu amado Jesús guarde nuestra mente, nuestro corazón de toda perturbación, de todo lo que el enemigo tal vez quiera traer para distraernos del propósito supremo que tienes para nosotros. Gracias, bendito Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Den un aplauso al Señor ahí para que comencemos. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, mis hermanos, de teología sistemática. Amén. Usted sabe que hemos estado estudiando algunos temas. El día o la semana pasada estuvimos hablando de lo que eran los atributos de Dios. Vimos algunos. ¿Ustedes recuerdan algunos de los que vimos? ¿Alguien me puede recordar? A ver, mis hermanos. Yo sé que ustedes tienen apuntes o tienen buena memoria. A ver, vimos la seidad, ¿cierto que sí? Vimos el amor. ¿Cuál más vimos? Vimos la soberanía de Dios. Amén. ¿Alguien me recuerda rápidamente qué es la seidad? ¿Qué entendemos por la seidad de Dios? Pilas pues, hermanos, porque tenemos que ir estudiando para el examen. ¿Qué es la seidad? Amén, que Dios depende única y exclusivamente de sí mismo, no depende de nadie más. Amén, que no hay nadie más grande que Él. Decíamos que del amor de Dios es el amor ágape, ¿cierto? Es un amor que es incondicional, un amor que va más allá de lo que nosotros hacemos. Amén, la soberanía, que Dios tiene el poder y la potestad sobre todo, que Él hace lo que quiere, ¿cierto? Que Él por su misericordia pues nos hace partícipes a nosotros de su voluntad, pero Él no tiene la obligación de hacerlo. Muy bien, ya hicimos un breve repaso, entonces vamos al tema del día de hoy. Hoy voy a hablar única y exclusivamente de un atributo que particularmente es uno de los que más resalta la Biblia acerca de Dios. No quiere decir que sea el más importante, porque todos los atributos que Dios tiene, todos están al mismo nivel. Amén, todos están en su naturaleza, en su esencia. Sin embargo, este es un atributo bien especial porque se resalta con mayor firmeza. Vamos a hablar entonces de la santidad de Dios. Amén. Entonces yo le invito a que vamos a Isaías capítulo 6 y vamos a leer unos cuantos versículos del 1 al 7 como pasaje introductorio. Realmente yo todos los días aprendo mucho de la palabra del Señor. Yo llevo muchos años en la vida cristiana. Desde los 16 años estoy predicando, pero todos los días aprendo mucho. Y aprendí cosas muy interesantes acerca de la santidad. Es más, si usted quiere profundizar, le recomiendo un estudio muy bueno que usted lo encuentra en YouTube de un hermano que ya falleció, del hermano R.C. Sproul. No sé si lo ha escuchado. Era un gran maestro de las Escrituras, ya murió. Y hay una serie de videos que tiene él que hablan de la santidad de Dios. Muy interesante para que lo vea. Amén, además de otros materiales que también podemos consultar. Cuando lo tenga, me dice amén y se pone sobre sus pies un momento. Hoy vamos a cambiar un poquito, o sea, digamos el esquema que venimos manejando y vamos a enfocar esta parte que es muy relevante para nosotros los creyentes. Isaías capítulo 6, dice versículo 1. En el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7 dice: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Puede tomar asiento y Dios nos bendiga, que hemos leído su bendita palabra. Este es uno de los pasajes de esos encuentros extraordinarios que aparecen en la Biblia, que algunos hombres y mujeres tuvieron con Dios, ¿cierto? Para mí este es uno de los más significativos, al igual que el encuentro que tiene Moisés con Dios también con aquella zarza ardiente. Amén. ¿Sabe por qué son importantes esos encuentros? Porque a través de esos encuentros la vida de estas personas fue transformada. O sea, la vida de Isaías fue transformada aquí, al igual que la vida de Moisés al tener el encuentro con Dios en la zarza, al igual que la vida de Gedeón cuando tuvo el encuentro con el ángel de Jehová, al igual que la vida de Jacob cuando peleó con el mismo Señor ahí en Peniel. Todos esos hombres, cuando tienen un encuentro con Dios, sus vidas nunca más vuelven a ser las mismas. Vamos a desglosar un poquito este pasaje antes de que empecemos a mirar unos detalles que tengo aquí. Primero que todo, en el versículo 1, mire lo que dice la escritura. Dice: en el año en que murió el rey Uzías. ¿Quién era el rey Uzías? Era un rey de Judá. Usted sabe que el reino ya se había dividido en la parte, digamos, del sur. Este era un rey que fue temeroso del Señor. Desde los 16 años comenzó a gobernar. Y dice la Biblia que gobernó con justicia, gobernó con temor de Jehová. Dice que el reino se levantó, el reino se fortaleció espiritualmente hablando y materialmente hablando. Y es que en la Biblia siempre vamos a ver una conexión de esas dos cosas. Cuando la parte espiritual funciona bien, la parte material también va a empezar de alguna manera a funcionar bien. Por supuesto que hay pruebas, hay dificultades, pero el Señor va tomando control de todo. Y dice la Biblia que el reino iba muy bien, pero resulta que al final de sus días Uzías cometió un error. Y era que dice que entró a ofrecer incienso, algo que le tocaba hacer a los sacerdotes. Un error que también cometió Saúl, porque no solamente lo cometió él, sino que también Saúl. Y resulta que como consecuencia de eso vino lepra. Dios le trajo una lepra y murió a causa de esa lepra. Ese es uno de esos ejemplos en los cuales nosotros podemos tirar por la borda todo un periodo de integridad, todo un periodo, digamos, de santidad, por un error, digamos, que no calculamos. Bueno, ¿por qué le digo todo eso? Porque resulta de que el rey Uzías e Isaías eran muy amigos. Algunos dicen incluso que eran primos. Entonces, cuando Isaías está aquí en el templo, en el capítulo 6, Isaías está realmente triste. Además, porque la condición espiritual del pueblo empezó a decaer. O sea, el rey se equivocó, el rey Dios trajo ese juicio sobre él, y la vida espiritual de Israel vino a pique juntamente con Isaías. Aquí en el capítulo 6 es donde también comienza el ministerio de Isaías. Uno diría que empieza en el capítulo 1, pero realmente no. Empieza en el capítulo 6. Aquí es donde Dios los llama para que sea profeta. Entonces dice que él estaba ahí en el templo y de repente el Señor le permite tener una gran visión. Esa visión que tiene Isaías, digámoslo así, para mí es digamos un escenario que Dios le muestra del cielo. Así como Juan en el Apocalipsis tiene una revelación de lo que pasa allá, lo mismo está viendo Isaías ahí, está viendo una teofanía de Dios. La pregunta es, ¿a quién estaba viendo Isaías? Porque sabemos que Dios es trino, ¿cierto? Sabemos que Dios es el Padre, sabemos Dios el Hijo y Dios es el Espíritu Santo.
Estaba viendo a Jesucristo. Usted lo puede corroborar en Juan capítulo 12, que Isaías vio la gloria de Jesús. Estaba viendo a Dios por medio de la persona de Jesús. Muy bien. Ahora, ¿qué características tenía esa visión? Dice que la casa se llenó de humo. Dice que las faldas llenaban el templo, y es algo que a veces nosotros pasamos por alto, porque en la antigüedad el tamaño de la falda del rey significaba el prestigio o la honra que tenía ese rey. O sea, mejor dicho, entre más largo fuera, más poderoso, más majestuoso era el rey. Y como usted puede observar, dice la Biblia que las faldas llenaban todo el templo. O sea que estaba demostrando que ese que estaba ahí era el más majestuoso de todos. O sea que ningún rey se le puede comparar y se le puede equiparar. Una visión muy tremenda, ¿no le parece? Ahora, no termina ahí, sino que aparecen unos seres muy especiales que solamente aparecen aquí en la Biblia. Usted en ninguna parte de la Biblia va a encontrar hablando de los serafines. Aparecen los querubines en varias partes, aparecen los ángeles, digámoslo así, comunes y corrientes, pero de los serafines solamente se habla aquí. ¿Qué significa la palabra serafín, pastor? Significa ardiente. O sea, si nosotros tratamos de imaginar qué es lo que estaba viendo Isaías, él estaba viendo unas criaturas muy extrañas, de 6 alas, y que además eran como fuego. Y ese fuego es una representación justamente de la santidad de Dios. Amén. De lo que inspira la presencia de Dios. Normalmente, ¿cuántas alas necesita uno para volar? O por lo menos un ave. ¿Cuántas alas necesita? 2. Pero estos ángeles tienen 6 alas. Y la explicación es muy interesante, porque con 2 alas cubren todo el tiempo el rostro. Estos ángeles no están en pecado, no están en una condición caída como nosotros. Sin embargo, no son capaces de ver la gloria y la majestad de Dios. No son capaces, no se atreven a verla. Todo el tiempo tienen su rostro cubierto. Y tienen otras 2 alas que están cubriendo sus pies. Usted dirá, ¿por qué los pies? Porque los pies en la Biblia representan lo terrenal, lo humano. Si usted se devuelve a la visión que tuvo Moisés con la zarza, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo, ¿cierto? Entonces ahí está, o sea, los pies, una representación de lo terrenal. Y Moisés, a pesar de que estaba en el desierto, él estaba en un terreno realmente celestial, porque la gloria de Dios estaba ahí con él. Entonces mire que todo lo que aparece en la Biblia no es accidental. Uno a veces lee la Biblia, sí, tenían 6 alas, pero ¿por qué? En fin, ahora ya vimos lo que estaba viendo Isaías. ¿Cuál fue la reacción de Isaías al ver esa majestuosidad? Él dijo, ay de mí. O sea, me dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy un hombre de labios inmundos y he crecido en un pueblo de labios inmundos. Escúcheme, los labios o la boca en la Biblia es una representación también de la maldad. Si usted se va al Nuevo Testamento, Jesús decía que de nuestra boca, ¿cierto?, sale lo que está ¿dónde? En el corazón. Y en el corazón del hombre, ¿qué hay? Hay maldad, hay iniquidad. Jesús decía que del corazón del hombre es de donde salen los adulterios, los homicidios, todo sale de aquí. Uno a veces le echa la culpa al diablo, pero todo nace aquí y el diablo solamente me ayuda un poquito. Él me empuja un poquito, pero todo aquí. Entonces dice la Biblia que él inmediatamente se siente acusado, se siente culpable, y dice que estos serafines, al mismo tiempo que él se sentía así, ¿qué era lo que repiten ellos día y noche? Dice, santo, santo, santo. Ese santo, santo, santo tiene un significado. Bueno, vamos ahora sí a empezar a desglosar después de esta breve introducción. Imagínate, tengo 10 diapositivas y ya me gasté la mitad de la prédica aquí. Pero era muy importante entender el contexto. Entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que significa la santidad de Dios. Primero que todo, lees la palabra hebrea kadosh. ¿Usted ha escuchado una canción de Paul Wilbur que dice kadosh? Bueno, y no sigo cantando porque hago llover, pero dice así, kadosh, y repite kadosh, que es la santidad de Dios, significa santo.
y significa literalmente separado, consagrado. O sea, aquí póngame mucha atención, porque nosotros siempre que pensamos en santidad, inmediatamente relacionamos santidad con pureza, ¿cierto? Con integridad moral, que tiene que ver con eso, sí. Pero la santidad, más que integridad moral, más que ser una persona limpia de maldad, tiene que ver con que somos diferentes, o que Dios es diferente, que es distinto a los demás. O sea, en otras palabras, a través de la santidad entendemos la naturaleza trascendente de Dios. Y le voy a explicar qué es la trascendencia. Trascendencia es que Dios es un ser mucho más especial, mucho más maravilloso, mucho más grande, mucho más sublime que cualquier cosa que Él haya creado. Tan sublime y tan grande y tan maravilloso es Dios que ni siquiera los ángeles que están en su misma presencia se atreven a mirarlo de frente, no son capaces. Porque es un ser supremamente grande y sublime. A eso se refiere específicamente la santidad. Y la santidad ligado a eso pues también está la pureza, la integridad, pero más que todo es que Dios es un ser especial. Que Dios es un ser majestuoso y maravilloso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, démosle un aplauso al Señor, amén. Dios es maravilloso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir viendo qué más representa la santidad de Dios. Lo que siempre hemos entendido. Significa también perfección moral. Significa pureza absoluta. Dios es el más puro entre los puros. Nadie supera la pureza y la bondad de Dios. Eso también es santidad. Pero además hay otro detalle importante aquí. Y es que es el único atributo divino que se repite 3 veces en la Escritura. O sea, usted en la Biblia nunca encuentra Dios es amor, amor, amor. ¿Cierto que no? Ni tampoco dice que Dios es clemente, clemente, clemente. Ni que Dios es todopoderoso, todopoderoso, poderoso. No. Pero sí encuentra en la Biblia que Dios es santo, santo y santo. O sea, que de todos los atributos de Dios, siendo todos igual de importantes, es uno de los que más resaltan. Es uno de los que más muestran que nuestro Dios es único y diferente a todo lo demás. Muy bien. Ahora aquí le voy a decir otro tip. Para los hebreos, cuando querían enfatizar en algo, y esto es de los judíos también, ¿cómo hacían ellos para enfatizar o para decir que algo era muy importante? A través de la repetición. Por ejemplo, Jesucristo, cuando le quería llamar la atención a los que lo estaban escuchando, diciéndole esto que le voy a decir es muy importante, ¿qué decía? De cierto digo. O sea, cuando él repetía eso, él estaba diciendo, mucho cuidado que esto es muy importante. En el original, lo que decía Jesús realmente es, amén, amén os digo. Sino que en nuestras versiones se tradujo, de cierto os digo. ¿Por qué Jesús empieza diciendo amén, amén? Y nosotros decimos amén es al final. O sea, uno normalmente no dice amén al comienzo, sino al final, para confirmar. Porque lo que estaba asegurando Jesús es que eso que iba a salir de su boca era verdad. ¿Por qué? Porque venía del mismo Dios. No venía de una criatura, sino venía del mismo Señor y del mismo Creador. Santo, santo, santo significa el más santo de todos. El Santísimo por excelencia. Por eso la Biblia Dios lo llama el Santo. No lo dice un santo, sino que dice el Santo, o sea, el más santo de todos. El de donde proviene la santidad, tanto de las criaturas como de cualquier cosa que Él quiera consagrar o apartar para un propósito especial. ¿Listo? Por ejemplo, este micrófono es un micrófono común y corriente, pero este micrófono ha sido consagrado. O sea, no fue que oramos por el micrófono, nada de eso, no. No es que oramos por él, pero este micrófono, porque es consagrado, porque lo estamos usando específicamente para el servicio a Dios. Y usted ve que en el Antiguo Testamento, los utensilios que eran para el servicio a Dios no se podían usar para otra cosa. A alguien por allá algún día se le ocurrió coger los utensilios del templo
y empezar a tomar vino con ellos y emborracharse, que era un rey que llamaba Belsasar. Usted encuentra la historia en el libro de Daniel. Y cuando estaba por allá medio borracho, dice la Biblia que apareció una mano en la pared. Yo no sé qué le daría más susto a él, si la mano escribiendo en la pared o no entender lo que estaban escribiendo, porque yo no sé. Y dice que él escribió unas palabras como mené, mené, tekelu parsin, y él quedó gringo, yo no sé qué significa eso. Y dice que mandó a llamar a sus adivinos y entre eso estaba Daniel, y Daniel le dice, vea señor, ahí lo que le están diciendo a usted es que a usted lo pesaron en una balanza y usted ha sido hallado falto. Y ese mismo día, esa misma noche que sucedió eso, vino el imperio medo-persa y conquistó a los babilonios, y hasta ahí llegó el imperio babilónico. Para que usted se dé cuenta lo delicado que es meterse con las cosas santas de Dios. Y en la Biblia hay muchos casos, ahorita vamos a ver algunos más. Sigamos viendo, hermanos, porque hay muchas cosas que decir. Aquí le voy a hablar algo que le quise poner así, la paradoja de la santidad. ¿Por qué la paradoja? Una paradoja es cuando algo es como ilógico en los dos sentidos. O sea, como que usted no le encuentra lógica fácilmente. Eso es una paradoja. Entonces, la paradoja, de la santidad me muestra esto. Digamos, somos nosotros, ese muñequito que está ahí en negro. Somos los seres humanos. Y del otro lado yo quise ponerle el sol. El sol, digamos, en este caso va a ser una representación de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. O sea, se queda cortico, porque el sol, a pesar de que brilla tanto, no se compara a la gloria de Dios, pero es para que entendamos. Ahora, si yo me acerco al sol, ¿qué va a pasar conmigo? Me acerco demasiado, me voy a quemar. Sin embargo, el sol es tan majestuoso también, o sea, es una creación de Dios que lo atrae a uno, ¿cierto? Uno lo quiere ver, pero al mismo tiempo que uno se acerca, como que lo quema. Asimismo es la presencia del Señor. Entonces, por eso le llamé la paradoja. La santidad de Dios nos atrae a ella, o sea, cuando uno ve la belleza de Dios, uno se siente atraído a eso. Pero al mismo tiempo que yo me estoy atreviendo a acercarme a esa majestad de Dios, entre más me acerco, yo voy a ser consumido por esa santidad. ¿Y por qué razón voy a ser consumido? Porque yo no estoy preparado, o como criatura, mi condición no está preparada para coexistir con la santidad de Dios. Aquí estoy hablando de la naturaleza del hombre caído, ¿cierto? Ya ahorita vamos a entender que Dios mismo se encargó de resolver este problema. Pero por ahora el hombre no se podía acercar en su estado natural a la presencia de Dios porque era destruido. Le voy a poner aquí un caso. En Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, cuenta una historia muy lamentable. Usted sabe que entre las tribus de Israel, Dios había escogido una tribu, que era la tribu de Leví, para que le sirviera. Y estaba la tribu sacerdotal, o en este caso Aarón, que era el sumo sacerdote. Y él tenía unos hijos que servían igualmente con él. Pero un día a los hijos de Aarón se les ocurrió ir a ofrecer un sacrificio o un incienso que Dios no había pedido. Y entonces vamos a leer, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué Dios los consumió? Porque ellos se acercaron indebidamente ante la santidad de Dios. Ellos no podían entrar de cualquier manera, tenían que hacerlo a la manera de Dios. Otro caso en la Biblia que también es muy triste. Dice la Biblia que Dios le había mandado al pueblo de Israel que cuando trasladaran el arca, ¿cómo la tenían que trasladar? El arca de la alianza. ¿Sí se acuerda cuál es? Ese cajón de madera que estaba forrado en oro, que era la representación de la gloria de Dios. Entonces solamente los levitas la podían cargar en el hombro. Eso es lo que Dios ordenó. Pues resulta que a David se le ocurrió y dijo: no, ¿por qué no le construimos un carrito? Así es mejor. Y dice la Biblia que efectivamente le construyeron un carro, iban en el carro que estaba siendo movido por unos bueyes.
Y por allá había un huequito, así como los que encuentra uno por ahí en las calles de Medellín. Y dice que el arca se iba a caer. Y había un muchacho que llamaba Usa. Entonces Usa, ¿qué hizo? Mandó la mano porque no quiero que el arca se caiga. ¿Y qué le pasó a Usa? Se murió inmediatamente. ¿Por qué? Porque tocó lo que era santo, lo sagrado, no lo podía hacer. Y así en la Biblia hay muchos casos de hombres que quisieron pasar una barrera que no se podía pasar y la consecuencia de ello fue la muerte. Entonces la santidad de Dios es algo delicado, ¿no le parece? Es algo muy, muy delicado. Pero sigamos leyendo, sigamos estudiando, hermanos, porque todavía falta ver algunas cosas más. Entonces, ¿qué demandaba Dios para estar en su presencia? Vamos a mirarlo primero desde el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué demandaba Dios? Recuerde que en la antigüedad Dios había mandado a construir algo que llamaba el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía 3 partes, que era el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? ¿Qué estaba allá en lo último, en lo más secreto? Estaba el arca, ¿cierto? ¿Y quién era el único que podía entrar a ese lugar? El sumo sacerdote, una vez al año. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote para poder entrar? Tenía que cumplir 2 cosas. Primero, puede ser de la tribu de Leví, pero aparte de eso, tenía que tener pureza moral. O sea, él tenía que entrar allá sin pecado. Y para poder hacer eso, como él era un ser humano, él iba y ofrecía sacrificio primero por él mismo y después por el pueblo. O sea, primero para limpiarse él, para poder ofrecer por los demás. Yo quiero que vayamos, por favor, Salmo capítulo 24, Salmos 24, versículos 3 y 4. Amén. Yo le digo la verdad, uno tiene que ser muy ingenuo para creer que uno va a hacer estas cosas y por sus propios méritos va a poder entrar a la presencia del Señor. Hay gente que cree que sí, que ellos son muy santos y pueden hacerlo, pero la verdad, ninguno por sus propios méritos pudiera hacer eso. Salmo 24, versículos 3 y 4, mire lo que dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén. Dígame usted, ¿quién de nosotros puede cumplir a cabalidad esto y poder entrar allá? Por eso el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él mismo a poder entrar, si no, no podía. Era tan delicada la cosa que el día antes de entrar no lo dejaban ni dormir. No lo dejaban dormir para que no tuviera malos sueños, malos pensamientos, es una cosa delicada. Y aparte está la campanita que yo ya les he hablado mucho, que él entraba con una campanita y mientras la campanita sonara sabían que estaba vivo. Y si la campanita dejó de sonar era porque se había muerto allá y había que sacarlo con una cuerda porque nadie podía entrar. Amén. Entonces imagínense lo delicado que era el asunto. Entonces bueno, él tenía que cumplir la pureza moral, pero tenía que cumplir una cosa más, y era la pureza ritual. Y esto es muy interesante. Yo la verdad no lo había examinado así, pero el Señor hoy me enseñó, aprendí algo nuevo hoy. Entonces la pureza ritual, el sacerdote que iba a ministrar no podía tener contacto con personas enfermas, no podía tocar leprosos, no podía tocar mujeres que estuvieran en periodo de menstruación, no podía tocar muertos, ni animales, ni hombres. O sea, tenía que cuidarse de todas esas cosas, porque si tocaba algo de eso quedaba impuro ritualmente, no podía entrar tampoco. ¿Qué nos representan estas 2 cosas? Porque recuerde que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Entonces, la pureza moral, la pureza espiritual es la santidad interna y externa. Porque es que la santidad no solamente es que yo por dentro sí soy bueno y por fuera soy otra cosa, no. Se tiene que reflejar por dentro y por fuera también. Es como yo decir, voy a venir a predicar aquí con camisilla y pantaloneta, que porque el Señor conoce mi corazón, no. Yo sé que Dios conoce mi corazón, pero yo también tengo que respetar, tengo que ser reverente, respetuoso, ¿cierto? Ante la majestad de Dios. Y así muchas cosas más.
Lo que pasa es que hoy en día, hermano, lamentablemente se ha perdido el concepto de lo sagrado. Entonces, como ya la gente no cree en cosas sagradas, ya la gente todo se lo toma muy normal, pero eso es peligroso también, porque entonces ya empezamos a utilizar aún el nombre del mismo Dios en vano, como cualquier cosa, y no debe ser así. Mire, entonces ya vimos, pureza moral, había una pureza ritual. ¿Dónde encuentra todo usted ese montón de ceremonias que tenía que cumplir el sacerdote para poder entrar? La encuentra en el libro de Levítico. Yo aquí no lo voy a leer porque aquí nos quedamos solamente en eso, pero ahí encuentra toda esa parte. A propósito, le voy a hacer un comentario aquí. Usted ha leído la historia del buen samaritano, ¿cierto que sí? Y en el buen samaritano dice que pasó un sacerdote y pasó un levita y estaba el judío que era hermano de ellos y no lo ayudaron. ¿Sabe por qué no lo ayudaron? Porque si lo tocaban quedaban impuros, entonces no podían servir en el templo. Por eso ahí se ve una enseñanza muy interesante que da Jesús acerca de qué es primero, ¿es el amor o la liturgia? Bueno, en fin, ya eso después lo miramos. Pero bueno, sigamos, hermanos. Solo el santo puede santificar. Y aquí vamos a entrar ya a un terreno maravilloso, porque aquí es donde Dios empieza a resolver el problema. O sea, nosotros en nuestra condición humana no podíamos entrar a ese lugar santísimo, pero Dios, por medio de la persona de Jesucristo, nos arregló ese problemita. Entonces mire lo que va a suceder aquí, que por lo menos a mí me abrió los ojos. Yo nunca lo había visto de esa manera. Entonces, vamos a leer primero nuevamente Isaías 6, pero solamente del versículo 5 al 7. Mire lo que dice. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. O sea, en otras palabras, ¿qué acabó de hacer ese serafín con Isaías? Lo purificó moralmente, pero también lo purificó ritualmente. Le hizo las dos purificaciones para que él se pudiera quedar ahí, porque si no, era imposible que él permaneciera en la presencia del Señor. Ese carbón tiene un contexto bien especial, porque si usted se devuelve conmigo a lo que hemos estado estudiando, si al sacerdote, o en este caso el profeta, tocaba algo impuro, él quedaba impuro y no podía ministrar. Pero este carbón es al revés, porque él toca el carbón y el carbón lo hace puro inmediatamente delante de la presencia del Señor. O sea que ese carbón no es cualquier carbón, ese carbón es un símbolo. Recuerde que el Antiguo Testamento está lleno de símbolos, de tipos. Ese carbón encendido, sacado de las llamas, es nada más y nada menos que la persona de Cristo. O sea, es una manifestación de la persona de Cristo. Vea, y me puse arrozudo. En serio. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, ahora los que éramos impuros moralmente y ritualmente hemos sido santificados para que podamos entrar al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Es un privilegio maravilloso. Eso es para que uno aplauda, ¿no le parece? Amén. Entonces, ¿sabe por qué me pareció también maravilloso esto? Porque cuando usted lee el Nuevo Testamento, Jesús tocaba todo el tiempo personas que eran impuras, ritualmente hablando. Él tocaba a leprosos, tocaba a mujeres con flujo de sangre, y todo eso estaba prohibido. Pero ¿sabe por qué él podía tocarlo? Porque aquí ya era al revés. Ya el que tocaba, o sea, si alguien estaba impuro y yo lo tocaba, él me hacía impuro a mí también. Pero como el que estaba ahí no era cualesquiera, sino que era nada más y nada menos que el santo, no un santo, sino el santo. Cuando él tocaba era al contrario, ya la persona no lo hacía impura a él, sino que él hacía puras a las personas que tocaban. Entonces al leproso le quitaba la lepra, al que tenía flujo de sangre le quitaba el flujo de sangre, al que era pecador lo transformaba por medio del arrepentimiento y la regeneración. Y eso es lo que hicieron con nosotros éramos impuros.
Éramos indignos de estar delante de la presencia del Señor, y ningún hombre que pise esta tierra es digno por sus propios méritos de estar delante del gran Rey. Solamente por medio de Cristo tenemos libre acceso a ese lugar especial. Entonces el carbón era un tipo de Cristo, y aquí lo vemos en Hebreos capítulo 10 versículo 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea que ya no es necesario ofrecer más sacrificios, ya no es necesario ofrecer más corderos ni más tórtolas. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio perfecto, y todo aquel que pusiera sus ojos en él va a poder tener justificación. ¿Y la justificación qué es, pastor? Para los que de pronto no sepan, es que ahora Dios no va a ver mi justicia, sino que me va a ver a través de la justicia de Cristo. O sea que la justicia de Cristo me es trasladada a mí. Por eso puedo hacerlo. Usted ve que cuando Cristo murió, ¿qué sucedió en el templo? ¿Usted lo recuerda? Que el velo se partió en dos. ¿Y por qué se partió en dos el velo? Porque ya el sumo sacrificio había sido ofrecido. O sea, teníamos libertad. Muy bien. Entonces, el llamado a llevar el mensaje de santidad. Porque en el libro de Ezequiel, usted ha leído, lo leímos hace poquito incluso, usted ha visto un pasaje que dice las aguas salutíferas, ¿cierto? Las aguas salutíferas dicen que salían del templo. ¿Y qué hacían esas aguas? En la medida que iban llenando todo, iban trayendo sanidad por donde iban. Entonces empezaban a surgir árboles, las aguas que eran saladas se volvían dulces, empezaron a habitar peces dentro de ellas. Y usted sabe que esas aguas salutíferas que están en Ezequiel 47 también son un tipo de la persona de Cristo y del Espíritu Santo que ahora está morando dentro de nosotros. Porque lo mismo que hizo Cristo con esas personas, ese mismo ministerio nos ha sido encomendado a nosotros. ¿Cristo para qué vino? Para hacer las paces, para que nosotros ahora pudiéramos estar en comunión con Dios. Pero dice la Biblia en Corintios que nos ha sido dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tengo que ir a decirle yo a la gente? Que es verdad que están en pecado, que es verdad que son enemigos de Dios si no se arrepienten, pero que por medio de la persona de Cristo podemos estar en paz con el Creador. Eso tengo que decirle yo a la gente. Y es ese símbolo de esas aguas que Jesús mismo lo decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y son esas mismas aguas salutíferas que están ahí. Entonces uno ve como la Biblia se empieza a conectar. O sea, esas cosas que uno veía como que no tienen nada que ver, mire que se conectan y traen un mensaje de mucha bendición para nosotros. Entonces, ahora tenemos a quién, nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. O sea, yo tengo que tener el Espíritu dentro de mí porque Él es el que me santifica. O sea, cuando Dios me ve a mí, digamos que nosotros pudiéramos ver la forma de Dios imaginariamente, ¿qué vería uno? Vería como una especie de luces y sombras. ¿Qué son las sombras? Son aquellos que todavía andan muertos en delitos y pecados. ¿Y qué son las luces? Aquellos que han sido regenerados, o sea, los que tienen el Espíritu morando. Esa es la garantía, ese es el sello que me dice a mí que yo le pertenezco a Dios. Y es la única manera para yo poder llevar ese mensaje de santificación a los demás, o de santidad. Dice que debemos llevar la vida eterna, es el pasaje que les dije ahorita, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, decía Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que así como Jesús tocó personas y las transformó, nosotros tenemos la misma obligación de ir a tocar muchas personas, como decía la hermana Heivis ahorita, y permitir que el Señor las restaure y las regenere a su estado original. Amén. Bueno, ¿tenemos alguna duda hasta acá, hermanos? ¿Me están entendiendo? Bueno, vamos a seguir entonces. Ya casi terminamos. ¿Qué pasa cuando nos exponemos a la santidad de Dios entonces, hermanos? Pueden pasar dos cosas.
Una persona que se expone, perdón, a la santidad de Dios, le puede pasar que es convencida de pecado y eso lo lleva automáticamente al arrepentimiento. Porque ya vimos ahorita que la santidad de Dios es como una luz intensa, ¿cierto? Una luz, la luz más fuerte que usted puede imaginar. Y en la medida que yo me acerco a esa luz, ¿qué va a pasar conmigo? Se hacen más evidentes mis pecados y mis maldades. ¿Cuántos de nosotros antes de ser cristianos nos predicaban el evangelio y decían, no, pero es que yo estoy bien, es que yo no le hago mal a nadie? ¿Cierto que sí? Así nos decíamos nosotros. Pero algún día el Señor tocó nuestro corazón y nos hizo entender que nosotros no éramos tan perdón, que nosotros no éramos tan buenos como nosotros pensábamos, sino que estábamos en pecado, estábamos en condenación y necesitábamos un Salvador. Eso lo vemos en Isaías 6:5, lo leímos ahorita, cuando él se ve inmediatamente consternado por la santidad del Señor. Pero también puede pasar, esto también le pasa a mucha gente, que cuando ve esa luz de Dios tan majestuosa, en vez de acercarse a la luz para ver su maldad y arrepentirse, mucha gente prefiere esconderse en la oscuridad. Entonces es aquí donde Jesús dice, vamos a Juan capítulo 3, versículo 20. Juan capítulo 3, versículo 20. Me dice cuando lo tengan. Amén. Miren lo que dice Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece ¿qué? La luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cómo Dios nos muestra su santidad todo el tiempo a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios es predicada, es Dios que está mostrando su santidad. Es Dios que está mostrando todas aquellas cosas que Él ama, pero también las cosas que Él detesta. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, hay algunas personas que dicen, sí, es verdad, yo me voy a arrepentir, tengo que cambiar. ¿Cierto que sí? Pero hay otras que dicen, no, eso no es conmigo, qué pereza, me están tirando puya, me voy de aquí. ¿Cierto? Entonces por eso Jesús lo decía, el que ama la oscuridad, el que ama lo malo, prefiere quedarse escondido para que sus obras no sean mostradas, no sean reprendidas. Finalmente, hermanos, con esta termino, esta diapositiva. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad? Porque yo le quiero decir algo, sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá ver al Señor. Yo después le voy a explicar que hay una santidad posicional y eso lo veremos cuando entremos a la soterología. Pero por ahora estamos enfocados desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie lo verá. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Decía el escritor, porque no sabemos quién fue, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, en otras palabras, como dice también la Escritura, nada inmundo va a poder entrar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué usted y yo podemos entrar? Porque hemos sido santificados por Cristo. O sea, esa santidad que está hablando ahí es la santidad que Dios produce en mí por medio de Cristo, pero también la santificación, que es el proceso en el cual usted y yo cada día nos tenemos que ir apartando de las cosas que a Dios no le agradan. Porque hay gente que dice, sí, como Cristo murió, yo ya he sido santificado, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, Señor. La Biblia dice, entonces voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Decía Pablo, en ninguna manera. No, como quien dice, le está gritando, en ninguna manera no sea cabezón, que así no es. O sea, no es que ahora hagamos y... Oh, no, Señor. Estamos en Cristo, hemos sido lavados, estamos bajo la gracia, pero no quiere decir que vamos ahora a vivir en la carne. Por el contrario, ahora con más razón tenemos que vivir en el Espíritu, porque tenemos al Señor con nosotros. Y finalmente, dice que sin santidad nosotros no podemos servir. Usted quiere ser un vaso útil en las manos de Dios. Usted quiere que Dios lo use para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que el Señor me use. Amén. Yo quiero ser un vaso útil en sus manos.
Si usted quiere que Dios lo use, ¿qué tiene que hacer? Santifíquese. Apártese de todo aquello que hace enojar al Señor. Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11: así que si alguno se limpia de estas cosas, si usted lee el versículo anterior, le está hablando de fornicación, de pecado en general. Dice, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Piénselo de esta manera. Resulta de que estamos en cualquier lugar y hay una persona que el Señor quiere tocar. ¿Por medio de quién lo va a hacer? Por medio de nosotros. Pero entonces el Señor se pone a mirar a ver quién está preparado, quién está listo para que yo lo pueda usar. Y a veces el Señor dice, no encontré ninguno listo, preparado, santificado para hacer la obra que yo quería hacer. Usted ve en el libro de Ezequiel una historia muy triste, que dice que el Señor iba a traer juicio, pero él no quería. Él quería tener misericordia, pero dice que no encontró quien hiciera vallado, no encontró quien intercediera, y porque no hubo quien intercediera, entonces tuvo que traer Dios sus caminos sobre sus propias cabezas. O sea, los juzgó porque no hubo quien intercediera. ¿Te imaginas cuando Sodoma y Gomorra, si Abraham no hubiera intercedido, pues Lot hubiera sido destruido al igual que todos los sodomitas y todos los que estaban allá? Porque Abraham intercedió, Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia. ¿Y cuántas personas Dios pudiera haber salvado y cuántas cosas pudo haber hecho Dios? Pero a veces no encontró una persona que estuviera preparada, limpia y dispuesta para toda buena obra. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Entonces mire que la santidad de Dios es algo tremendo. Uno a veces cree que la santidad es solamente, guardarse del mal, pero ahí mire que hay todo un entendimiento bien profundo en la escritura de la santidad. Muy bien, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos asista, que nos ayude cada día a ser santos, porque Él es santo. Vivimos en una generación que cada vez es más perversa, pero con más razón tenemos que vivir bajo la luz del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te alabo, te exalto y te bendigo. Te doy infinitas gracias, Señor Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque si no fuera por medio de Jesús, que es el que nos ha santificado, que es el que nos ha separado para un propósito especial, no pudiéramos nosotros estar aquí, no pudiéramos nosotros, Señor, servirte, Padre, ni mucho menos pudiéramos, Señor, entrar delante de tu presencia. Gracias damos a ti, Señor, porque a pesar de que sabemos que tú también eres fuego consumidor, Señor, tu amor y tu misericordia se ha extendido para que nosotros pudiéramos hacer las paces contigo. Yo te pido en el nombre maravilloso de Jesús, que cada día, Señor, nos des entendimiento, que cada día, Señor, podamos consagrar nuestra vida, apartarla de toda clase de mal, apartarla de toda clase de iniquidad, para que seamos también instrumentos útiles en tus manos, Señor, para la gloria y la exaltación de tu nombre. Que no busquemos, Señor, nosotros para gloriarnos, que no busquemos nosotros, Señor, ser reconocidos, ser aplaudidos, sino por el contrario, Señor, que en todo momento seas tú, Señor, el que reciba toda la gloria, el honor, la exaltación, el imperio por los siglos de los siglos. Padre, yo oro por cada familia, por cada hogar que está aquí representado. Oro, Señor, para que en el nombre maravilloso de Jesús nos guarde nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor. Oro para que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor Dios, cada día nos sea iluminada, para que entendamos lo que está ahí, Señor Dios, lo que nos has revelado. Oh, gracias, maravilloso Rey, bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy.